Los Peleoneros. Ángel Antonio Ojeda, Guanajuato. Lorson, Lorson, ¿oíste a la cigüeña?, dijo mi papá, casi gritando. Yo asentí, más de emoción que por la percepción física. Nos había traído la zancuda a mis hermanas las Cuatas, Lupe y María, unas niñas hermosas que cuando me subí a la cama a verlas, sentí algo que en ese momento no entendí. Quizás pareciera que me hubiesen destronado. Yo tenía 2 años. Cuando nací mi peso fue de arriba de 5 kilos. Peso que no era en ese tiempo tan extraordinario como ahora. Además de que los nacimientos eran más sencillos. Háblenle a la señora Juanita y arreglao Matamoros. Sin embargo, mi papá, afecto a los apodos cariñosos, me encontró cierta similitud física con Orson Welles, el hombre. Y así, yo era Orson, Lorson, u otras veces, Milorso. Tenía 3 hermanos mayores, José, Ignacio y Armando. Pepe, aparte de que nos cuidaba mucho, era el mejor cuentista que existía en el mundo. Y no había noche en que no le pidiéramos la continuación de la historia anterior. Como la del oso Bundolonch. Nacho se creía el papá de nosotros, pero siempre lo mandábamos al carajo. Como la vez que juraba, haciendo una cruz en su pecho, que se condenaría en el infierno si no le cumplíamos alguno de sus antojos. «Condénate», dije, y se terminaron los chantajes. Una vez que mi padre faltó, Nacho fue el primero que dio todo lo que ganaba para apoyar a la familia. Mando era la persona más noble que yo haya conocido jamás. Le decían el Campanita, por una bolita que tenía en una oreja. Aparte de que era bravo, tenía inteligencia clara y un sentido común precoz que nos hacía a todos querer estar con él. Tuve la fortuna de nacer en Cantaritos 19. Esta es la primera casa del callejón que sube a la calle de Pocitos desde la famosa plazuela de San Roque, lugar idóneo para toda clase de juegos, como las cascaritas de béisbol, en el que el más rápido gritaba «¡Gato! ¡Bateo!». Soy el 4º hijo de Felipe Mercado, un ingeniero recio que se vino a radicar a Guanajuato. A él le tocaron los conflictos post-revolucionarios, como el del agrarismo, y por defender el patrimonio familiar de una hacienda llamada La Venta, pasó 10 años peleando, durante los cuales vivió una época novelesca, en la que no faltaron toda clase de litigios, aventuras, afectaciones agrarias procedentes e improcedentes, balazos, fugas de prisioneros, persecuciones y historias de huevos, amparos y no sé cuántos problemas de amores y demás enredos, por los cuales mi papá no tuvo la oportunidad de trabajar como ingeniero de minas a tiempo. Cuando lo quiso hacer tenía 38 años y solamente le dieron chamba de topógrafo en la medida de la mina, y a sus años pensó que era preferible darle una buena educación a sus hijos en la famosa Universidad de Guanajuato que acabar cascao, silicoso, en los contrapozos y planes de la mina de La Fortuna en Fresnillo. Trabajó como catedrático en la Facultad de Minas y Topografía de la misma universidad, en la escuela preparatoria y en la normal. Sin embargo, le quedó ese carácter duro y estricto muy particular de aquel tiempo, en el que al criar hijos no se traumaba a nadie por una cueriada, y he ahí que se veía viviendo muy a gusto con su esposa María, esa María tan dulce que tuvo el carácter para forjar a sus hijos, cada uno con carrera universitaria. Cuando nos cayó el chahuistle al morir mi papá a los 61 años. Se dice fácil, pero quisiera ver yo qué podría hacer alguien sin casa ni recursos con 11 hijos para criar. En esa apacible plaza vivían felices de la vida por los años 50 con los primeros 6 de sus 11 hijos.
¿Todos vivos?, le preguntaban al ingeniero. Unos vivos y otros pendejos, pero todos comen, era su invariable respuesta. Nos encontrábamos viviendo entre la plaza de San Fernando, el Jardín Morelos y la plaza de San Roque, con el carbón de don Remigio, las nieves de don Cirilo, la tienda de Donga, las naranjas con chile de don Margarito, los juguetes de don Maca, el menudo de doña Lupe, del cual pensaba yo, ¿cómo es posible que alguien se pueda comer eso? Y toda la gente que venía de Cuevas con gallinas, guajolotes, perones, aguacates, chiles, calabazas quebraditas, gorditas, tortillas y todo lo que pudieran vender. Había un gran amigo, cuyo nombre no puedo recordar, pero platicábamos mucho, y me regalaba cigarros Carmencitas para fumar con él. Y así, entre juegos, fumadas y regaños, siguió creciendo la familia y nos volvió a visitar la cigüeña, ahora trayendo a Ángela y Jesús. Entre rondonazos, rondón era un juguete de lámina, trompos a la uña, bote pateado, chonclis y metas, pasaba la vida sin pensar más que en los maravillosos días que desfilaban uno a uno. Cuando nos íbamos al cerro del Cuarto a jugar béis, hacíamos pico de gallo, aprovechando los joconosles. O nos íbamos a garambullar al cerro de San Miguel y a bajar mayates de los mezquites para traerlos volando, aunque de repente se nos iban con todo y hebra. Otras veces pescábamos lobinas en la presa de Pozuelos con botes de latas en las que enrollábamos el sedal. Llevábamos nuestros hogaperros de don Gavino, que cuando eran catrines tenían un poco de queso del papá de Martín, el lechero. «Esto es vida», decíamos al cruzar corriendo el puente derruido por no sé cuál bendición del tiempo que hacía que ahí fuese el lugar donde se peen las burras. A pesar de tantos hijos y del poco sueldo que recibía mi papá, éramos una familia que comíamos muy bien, pero no había mucho más. Eso sí, éramos hijos del ingeniero Felipe Mercado, catedrático de la universidad, y eso nos diferenciaba y separaba de los vecinos. Pero mientras que teníamos pinta de catrines, por un lado debíamos entrarle, como todos, a tirar basura, cargar canastas en el Mercado Hidalgo, ayudar a los coroneros en Día de Muertos, a colitear, andar de pirata con los turistas para poder traer algún quinto, que por lo general era raro. Según mi percepción, todos éramos personajes. El Chucas era el líder nato. Nadie como él para lanzar el sedal y traer en cada tiro una lobina. Su puntería con la resortera, que parecía tener mira telescópica, hacía fechorías con ranas, lagartijas, pájaros y toda clase de animal en movimiento. Era el mejor en todo. Su don de gentes, fortaleza y bravura hacía que la pandilla de Sanfer pareciera de los bosques de Sherwood. Paco, Totoy y el Mono eran este trío de cabrones de lo más mamón que se puedan imaginar. Además de tener ínfulas, tenían una casa grande antigua a un costado de la plaza de San Roque. Sin embargo, tenía un patio central grande, así como unas jardineras preciosas. Su papá era un trabajador de confianza de una empresa minera y casi nunca estaba en la casa. El papá y el Mono casi podían pasar por gigantes. Su mamá era una empleada de una tienda de ropa que se la pasaba todo el tiempo trabajando. También tenían 2 hermanas, Lila y Vero, que Dios las bendiga. Cande, 4 o 5 años mayor, era hijo de la señora que hacía tortillas en la subidita a la plaza. Era muy diablo y le pretendía quitar el liderato al Chucas. Trabajaba en todos los talleres del barrio arreglando tambores para las camas, con el fontanero, con el borrego en la herrería, etc. Toño era un torito muy bueno para los madrazos, y también como su hermano Chucas, era bueno para todo.
Además, mi competencia, pues mi papá empezaba con que Toño retoño, calzón colorado, canilla de perro, mojón de atorado. Y si yo retobaba, Toño el del otro lado. Cuco parecía fantasma, prieto, con cabello negro hirsuto y ojos color de gato, que era como la caca del perico, ni gedía ni olía. El tetei era casi un indigente. Vivía en un hueco en las escaleras que bajaban en la plaza por el callejón de Cervantes y era pepenador junto con su papá. Pocos como él para el béisbol y para las cosas de fuerza física. Supe mucho después que le había ido muy bien en la vida. Palomino. Este era hijo de una señora que tenía una casa muy grande con cortinas verdes tapando la vista hacia adentro de la casa, en la que entraban y salían muchas señoras y señores, y que mi papá nos tenía prohibido que nos juntáramos con él. Era muy tranquilo, muy buena persona, y también siempre traía dinero, y nos disparaba barrilitos y colaciones. El gringo era el hijo del sastre, y quizás de una familia tan numerosa como la de todos los niños que estoy mencionando. Siempre estaba trabajando con su papá, pero cuando jugaba lo hacía con tantas ganas que les podía ganar a los mejores. El cocido se llama Aurelio, pero a partir de este suceso se le quedó para toda la vida el cocido. Los palillos, el Rana, Juan y el Cacas. Su papá y mamá siempre trabajando, vendiendo lo que podían, y además su mamá era la creadora de las famosas chalupas en Guanajuato. Eran estas una especie de sopes pequeños fritos, regularmente de papa o frijoles, con repollo y una salsa verde que nomás de acordarme padezco. El mocoso, uno de tantos de la banda que cuando le preguntaban que si a él le decían el mocoso, respondía: habido, habí, hervado. Martín traía pantalón de peto de mezclilla, siempre trabajando con los burros y con la leche, pero de repente jugaba con nosotros. El Kiko loco era el rico, traía toda clase de juguetes, bicicletas, bates, manillas y pelotas, y nos prestaba todo a la hora de jugar, pero que no le hiciéramos out, porque se acababa el bondadoso préstamo y se iba a su casa. Pero con el repertorio que teníamos, seguíamos jugando a los hoyitos o a la meta en las tablas de los entremeses cervantinos. Rosalío se distinguía por no jugar con nosotros. Seguramente no le daban permiso de juntarse con nosotros. Lila y Vero nos enseñaron juegos tan hermosos como nuevos y además no tenían nada de malo, como nos lo enseñaba el Manotas. Marisela era una niña linda y brava que se manejaba como pez en el agua y jugaba a todo lo que hubiera. Lo más rescatable es que yo estaba enamorado de ella. Algunos años más tarde se lo dije y creo que le complació. En los fuertes enfrentamientos entre los barrios de Los Ángeles y San Fernando estábamos más dispuestos a salir a la guerra que los soldados de Ricardo Corazón de León en las cruzadas, y poder traer algún prisionero que al grito de «parque, liga, ligazo, patada o manazo» no tuviera más remedio que rendirse ante nuestra ofensiva. Entre las hermosas fiestas de la Virgen del Rosario, durante las cuales todo el barrio adulto no dormía por estar en la fiesta del sábado al domingo, los que pudimos estar, aunque fuera un ratito, por temor a la cintariza que seguramente nos pondría mi papá por andar de vagos a tan altas horas de la noche, escuchábamos las aventuras del Pavo, hermano del Nica, y del Chino, que todavía anda por ahí asustando a las muchachas con cara de violador libidinoso y con sus cuadros de pintura abstracta, que si no eran delincuentes distaba muy poco para que lo fueran, y al final se fueron de paracaidistas al Ejército Nacional, regresando este último ya con una adicción incontrolable a no sé qué tantas fregaderas. Llegó el día en que tuvimos que cambiarnos de casa y nos correspondió Juárez 4. El cambio fue obligado por don Juan Hernández, el de la Casa del Pueblo,
ya que tenía desconfianza de que al habitar una casa por tantos años se la quisiéramos hacer focha. Y la mejor solución era, según él, proporcionarnos otra. Ya por ese entonces las cuatas ya eran unas niñas de 8 o 9 años. Ya había venido mi hermana Enriqueta a engrosar los bolsillos del lechero, que dejaba 18 litros diarios, y el de las bolsitas del pan, 3 diariamente. Como hijos del prestigiado ingeniero, mis hermanos y yo estudiábamos en el Instituto Montes de Oca, el mejor de su tiempo, con buenos maestros y mejor disciplina, ya que el padre Ramírez no se andaba con medias tintas, con el uso de la vara de membrillo y al menor uso de espejitos en clase o cualquier otra falta de respeto, nos mandaba la dirección hasta que zumbaba la varita enderezadora del pensamiento. Sin embargo, las veredas quitarán, pero las querencias ¿cuándo? Seguíamos siendo sanfernandenses de corazón, y no recuerdo exactamente cuándo, quizá en un juego de chincha al agua y después de algún trance apurado, como el no querer aceptar haber tocado el suelo con las manos cuando el burro se estaba moviendo o algo así, se armó la pelotera. Y en medio del pleito el Cacas me dice: en el bíceps izquierdo me pongo a María y en el derecho a Lupe. ¿Habrán adivinado? Sí, mis hermanas las cuatas. Una ofensa como esa era peor a que me hubieran cruzado el rostro en tiempos del Rey Sol. Así que a la carga, mis valientes. Solamente Armando de mi lado, todos los demás se nos vinieron encima. Me sacaron el mole. Me veía a mí mismo boca abajo entre la tierra y aventando trancazos por donde podía. No sentía tanto lo duro como lo tupido, pero también a mi carnal le sobraban riatazos. Al Campanita le tocó, entre otros, a Aurelio. Pero la desgracia se cernió sobre nosotros cuando de un jalón a la oreja de Aurelio, ésta empieza a sangrar abajo del lóbulo. Se le había desprendido 4 o 5 milímetros, y entre los gritos y berridos que pegaba, nos fuimos corriendo a la casa. Cuando nos encuentra mi papá y nos pregunta encabronado, ¿qué andan haciendo? Como pudimos le contamos toda la historia, y antes de que llegara la muchedumbre que se vino de San Fernando, nos dijo mi papá que nos subiéramos a nuestro cuarto. Venían 3 gendarmes, 4 señoras, 3 señores y como 40 niños, y tocaron a la puerta como el Pípila cuando tocó la puerta de la Alhóndiga. Mi papá los recibió tranquilo. Entre toda la gritadera no se entendía nada, así que mi papá se decidió por sacar sus cigarros Monte Carlo Extra y ofrecerles a los cuicos, que no desaprovecharon la oportunidad de aventarse uno de la Dalia. Enseguida, ante la presión de las mujeres, que más que mujeres parecían energúmenas, le preguntaron a mi papá por nosotros y que si ya habíamos llegado a la casa. Él les dijo que todavía no llegábamos y que andábamos de vagos, pero les preguntó qué era lo que habíamos hecho. Le contaron las doñas, dones y todos los niños el feroz desaguisado cometido en contra de Aurelio, y ante eso, furioso mi papá, se sacó el cinturón del pantalón y les dijo que no más llegáramos íbamos a ver lo que era una buena cintariza. Muchachos de porra estos. Y con el pago de la atención médica de Aurelio, 3 cigarros más para los tecolotes, corteses saludos a las señoras y la solemne promesa de que nos iba a calillar en cuanto nos presentáramos, se fue retirando esa procesión que era más larga que la de San Luis Potosí. Arrinconados en nuestro cuartito de arriba, Mando y yo escuchamos los pasos de mi papá en esas escaleras sonoras. Sus pasos más parecían los pasos de algún ogro, tanto que nos encontró temblando para decirnos, con la voz más dulce que jamás le había escuchado: ¡no se anden peleando!